Nos encontramos hoy con Sebastián Núñez. Sebastián es coordinador del Servicio de Salud Mental en el área externa del Hospital Regional. Teníamos una charla días pasados y expresaba Sebastián un concepto que me quedó dando vuelta, que tiene que ver con lo que me dijiste. Nosotros, desde el área de salud mental, estamos trabajando con la otra pandemia. Te saludo, te doy la bienvenida a este espacio y te pregunto, ¿qué es la otra pandemia? Otra pandemia que desde la cuestión teórica y viene informando la OMS, que junto con el COVID y posterior al COVID, lo que se van a experimentar es un aumento de la demanda sobre las consultas en temas relacionados a salud mental. Y tiene este mismo efecto, es decir, así como el problema del COVID no tiene que ver con la alta tasa de mortalidad que tiene, sí que cuando eso multiplica esa tasa de mortalidad con la exigencia que hay para los servicios de salud y el riesgo que la gente experimenta y estos números que uno ve, todos los profesionales que hablan al respecto, lo que el riesgo es, el virus no es un virus sí, digamos, peligroso, ¿no? Más que virus, lo que sí lo hace peligroso es la novedad y la masividad y la prevención. Bueno, nosotros ya lo experimentando, al menos en el área de atención primaria en salud, es difícil establecer estadísticas porque nosotros estamos en el día a día, pero uno, digamos, hace tiempo que trabajamos de esto y sabemos cómo viene la demanda mes a mes. Enero solía ser un mes con muy baja demanda, no era un mes que hubiera muchas consultas y fue un enero muy movido, ¿sí? Provenido al teléfono nuestro, que también ustedes nos han ayudado a difundir, entre 4 y 6 llamados por día, es decir, entre 4 y 5 casos. No todos requieren el mismo nivel de atención, pero que a nosotros nos marca digamos, una diferencia con otros eneros, ¿sí? Donde las nacionales podríamos entrar en licencia, no se sabe el sistema de salud mental y yo por lo menos no hago guardia, el hospital tiene una guardia de salud mental 7/4 y en el pase vemos digamos, que el número es alto y no sé, esto es lo que para nosotros se va a convertir en la segunda pandemia y que va a ser una pandemia mucho más invisibilizada por las particularidades que tiene salud mental que el COVID, eso seguro. Sebastián, se puede decir desde un sentido común, desde un terreno llano, estamos todos un poco más locos por el encierro, por esta situación tan nueva Eh, de la pandemia. ¿Sería eh, válido leerlo en esos términos? la pandemia en sí, y sobre todo digo, las medidas de prevención y de aislamiento no son la causa. Digo, la causa es la sumatoria. La salud es algo integral que decimos nosotros, no es solamente lo biológico, ¿no? Podemos pensar que lo biológico puede ser el virus, pero al virus se suman un montón de factores que tienen que ver sociales, económicos, personales, que a toda la población, centrémonos en nuestra región, para hablarlo, digamos, que a todo Comodoro nos ha alterado la vida, nos ha puesto, digamos, nuestra rutina, ha puesto en riesgo un montón de cuestiones que para nosotros eran naturales, estaban dados, que tenían que ver desde formas de relacionarme con el otro, trabajo, proyecciones de vida, digo, no hay persona a la cual el COVID de alguna manera u otra ha afectado. El punto es que esa afectación llama a un trabajo de elaboración en salud mental y que cuando esto es masivo, es decir, cuando una población vive una situación traumática, lo que es esperado es que un porcentaje de esa población empiece a manifestar síntomas al tiempo, a veces los que tenían algún tipo de cuestión previa digamos, se reagudice, vuelva a aparecer cuestiones que estaban superadas, porque tienen que ver con la manera singular en que cada uno afecta a lo traumático, y lo traumático en definitiva para nosotros es esto que nos altera la vida y que a veces también, digamos, toca esta posibilidad de riesgo. Eh,
Digo, yo no diría que estamos todos más locos, sino que todos hemos sufrido un montón de esto. Y elaborar ese sufrimiento sí o sí es de cada quien. Lo que pasa es que sí, sabemos que hay un porcentaje, se calcula que el 20% en una situación de catástrofe, luego de pasada la catástrofe, va a requerir algún tipo de intervención en salud mental. Tenemos hasta acá, decíamos, entre 4 o 5 consultas por día que ustedes reciben en el Nuevas. servicio de salud mental, nuevas, a eso iba. Quiere decir, no es que eran pacientes que ya venían con algún tipo de tratamiento, con algún tipo de No, no, vinculación no. con eso, no No, son por eso. personas que no habían tenido hasta aquí una demanda. El Departamento de Salud Mental, que depende del hospital, somos hoy 6 dispositivos, entre los centros de atención, internación, centro de día y una casa de residencial, que se dice como más conocido como casas de medio camino. Digamos, la red de salud mental la conformamos todos estos dispositivos y cada dispositivo tiene sus profesionales y además está la guardia, que es como un dispositivo interdispositivo que está conformado por distintos profesionales. Nuestra área, que somos los profesionales que habitualmente estábamos en los centros de salud de los barrios, es el acceso, es el primer nivel, es generalmente donde los casos nuevos deberían llegar, o está pensado así. Es decir, en general yo puedo llegar a tener una lectura transversal. Yo sé que hay aumento de demanda de lo que son los centros integrales de tratamiento de adicciones, pero digamos, en todas las esferas, en todos los niveles esto ha aumentado. Lo que nosotros sí tenemos más el registro palpable es de que en nuestro primer nivel, que son casos nuevos, estos está muy, muy presente. Somos pocos profesionales también, lamentablemente, y ya te diría que estamos en un nivel que, por lo menos la proyección que yo hago del año, se va a venir difícil poder abarcar la consulta. Además, sumado que Comodoro Rivadavia históricamente tiene dificultades en el acceso a lo que es por el medio privado. ¿Sí? Cualquiera que ha experimentado tener una obra social o medicina prepaga en otros lugares del país sabe que uno puede tener prácticas mucho más accesibles y no suelen ser tan fáciles en Comodoro Rivadavia. Muchas veces las personas tienen que recurrir a una consulta particular, no porque sea una preferencia, sino porque no les queda otra. Entonces eso hace que, digamos, cuando uno que tenemos cierta experiencia empieza a proyectar todo eso, empieza a entender que, bueno, sí vamos a estar seguramente al borde de una nueva pandemia y, como te decía, es más silenciosa porque la gente al tema de salud mental tarda en consultar. ¿Sí? No, hay algo que nosotros decimos que es el estigma de tener algún tipo de padecimiento en salud mental. Esto que decía, estamos todos locos, la palabra loco es algo que tiene todo un peso y que a veces las personas no prefieren tratar de arreglárselas con sí, retrasar el momento de la consulta, y eso generalmente lo que hace es agravar mucho la situación. ¿Con qué tienen que ver las consultas? Por supuesto, entiendo que tiene que ver con el secreto profesional, pero si hubiera que hacer una descripción general, ¿por dónde pasan las principales inquietudes? Mayoritariamente, yo te diría casi un 80%, las consultas tienen que ver con algún tipo de manifestación de ansiedad. Y ahí hay distintos grados, digamos, de cierta inquietud, cierto malestar. ¿El trastorno de ansiedad? El trastorno de ansiedad van desde ciertos sentimientos que persisten en inquietud, nerviosismo, intranquilidad, preocupación por el futuro, ¿sí? Hasta, digamos, empiezan a aparecer cuadros de más complejidad que pueden ser, digamos, generalmente están relacionados de problemas para dormir, problemas para realizar tareas habituales. Digo, a veces una persona que manifiesta ciertos síntomas de ansiedad no come igual, tiene dificultades para comer, a veces se puede llegar no sé, come, le cae mal la comida, pero no tiene ningún trastorno orgánico, biológico, y hasta los casos más graves que pueden ser, digamos, lo que es más conocido y que también ha sido una epidemia en los últimos años de el ataque de pánico. ¿Sí? Es una sensación de muerte inminente, de a veces de sentir que se desarman o que se están volviendo locos o que tienen un ataque cardíaco. Suele ser muy habitual esto, ¿no? Van a la guardia de una clínica o de un hospital, lo revisan, clínicamente en términos orgánicos no tienen ninguna enfermedad,
y lo que le están diciendo es que tienen un ataque de pánico. Es como lo más habitual. Después aparecen algunos tipos de trastornos anímicos, insomnio también mucho, pero sobre todo es como un gran manto de intranquilidad y de nerviosismo. ¿Sí? Y hay un disparador que podría situarse en relación a la situación laboral, por ejemplo, incertidumbre del futuro. eh, digamos, cuando uno está preocupado por su futuro, es decir, sea laboralmente, sea relacionalmente, familiarmente, ni hablar de todos los proyectos que han quedado truncos por, no sé, gente que se tenía que recibir, gente que se iba a ir a estudiar, gente que se estaba mudando, gente que estaba planeando casarse, divorciarse, tener un hijo, digamos, todo eso que nunca nada es seguro, y a veces nosotros vivimos en un manto de una aparente seguridad, diciendo, bueno, yo sé qué va a pasar mañana, cuando de golpe el mundo se nos transforma y pareciera que estamos viviendo una película de ciencia ficción que no sabemos cuándo va a terminar, todo eso hace que en realidad la ansiedad y la angustia termina siendo es digamos, desde su función, una especie de poner en alerta a las personas para que puedan, digamos, resolver determinadas cuestiones, digamos, defenderse de determinadas situaciones. Bueno, la ansiedad es cuando esta intranquilidad y este riesgo es permanente y de vuelta, hay un tratamiento individual en todo esto de cada una de estas cuestiones, pero en general uno lo podría pensar así. Ujú. Y es un tema, hablaste en un momento de casarse, divorciarse, me surgía la pregunta, ¿qué pasa con los vínculos en este tiempo de tanto encierro? No solo de Y, parejas, sino familiares. y los vínculos creo que se han puesto a prueba. Creo que cada uno de las personas puede poner en cuestión esto simplemente por esto, porque la manera de vincularse con el otro tenía ciertas rutinas, ¿sí? Cierta presencia, ausencia, que es lo que marca la relación con el otro. También eso está hoy para poder pensarlo, la función que tienen las redes sociales, pero la presencia y ausencia con el otro es lo que me marca un ritmo, cuándo me encuentro con el otro, cómo me encuentro con el otro. Sabemos que también hay una vivencia muy particular de que, digamos, de que familias se llevan de una manera, de una forma, y cuando llegan las vacaciones y están todo el tiempo juntos, digamos, saltan un montón de cosas. A veces, digo, puede pasar al revés, que en ese no encuentro haya malestar, y cuando hay tiempo para, sin determinadas presiones, uno se reencuentre con los otros de otra manera. El punto es que todo esto fue obligado. ¿Sí? En esto no hay una elección. Nosotros generalmente en salud mental, sobre todo los psicólogos, laburamos con estas elecciones que uno hace en relación a cómo voy eligiendo sobre mi vida. El problema de la pandemia, el problema del COVID, el problema era que para cuidarnos teníamos que restringir un montón de cosas que a mí me hacían resolver sobre estas situaciones. Y uno también ve en evidencia esto. Es decir, por ejemplo, con los adolescentes está muy presente esto. ¿Sí? El trabajo de un adolescente es básicamente salir a lo social y dejar de ser un niño. ¿Sí? Cuando ese salir a lo social no está permitido, digo, la escuela, entre otras funciones, tiene esto, ¿no? Es empezar a sacar a lo que es un niño de su familia y empezar a que sociabilice en forma secundaria. Cuando eso queda dentro de la casa, digamos, no necesariamente se circunscribe a algo material, pero obviamente plantea otra dificultad. ¿Sí? Entonces, mucha gente creo que se ha encontrado con esto, ¿no? Bueno, pero si los adolescentes todo el tiempo estaban con la computadora y con el celular y yo no podía hacer que mi hijo salga de la habitación nunca. Y ahora que se tenía que quedar en la habitación y manejarse con la computadora todo el día, pensaba que era lo que quería, el problema era salir. ¿Sí? Y ahí nos encontramos con otra cuestión, esto de las fiestas clandestinas, la función que tenía, esto de a ver si son riesgo o no son riesgo. Bueno, realmente, digamos, esta situación ha puesto todo patas para arriba. Ujú. Hablaste de niños y adolescentes. Si tuvieras que dar una opinión, si seguramente se han convocado también a dar una opinión desde ámbitos institucionales acerca del reinicio de clases presenciales, ¿por dónde pasaría tu inquietud, tus ejes de análisis? Eh,
Es muy complejo. La verdad que como todo esto es nuevo para nosotros, también para salud, nosotros de salud podemos tener la óptica del cuidado y nosotros trabajamos en prevención y hay veces que con los alumnos es algo que insistimos. Digamos, la batalla que tenemos todo el tiempo en salud es con la muerte. Y sabemos que las diferentes formas de prevención es retrasar algo y tratar de que eso llegue lo más lejos posible y en determinadas condiciones. Si yo tuviera que poner una opinión es evaluar esto de lo que no se puede volver, de lo que sabemos que además el virus le ha tocado a mucha gente y los testimonios que tenemos de la gente que le ha tocado es que no es una gripe. ¿Sí? Deja secuelas y hoy por hoy son secuelas que ni siquiera se calcula y en aquellos que ni siquiera han tenido que estar internados en una sala común, y hablemos de aquellos que han estado semanas o meses y han tenido la suerte de salir de una terapia intensiva. La verdad que el riesgo para nosotros es muy grande. La verdad es que la presencialidad habría que asegurar que no sea una cuestión que vuelva a saturar el sistema de salud. Si yo lo pongo a pensar en términos prácticos y con distintos niños y con distintas edades, con los adolescentes, digamos, el riesgo puede ser otro. Para mí se me hace muy difícil que una presencialidad, salvo que sea muy cuidada y requeriría un esfuerzo enorme, no vaya, no vaya a poner un riesgo muy grande y de vuelta. Y el riesgo es un riesgo de muerte y no es un riesgo de videojuego. No tenemos 3 vidas para decir, uy, bueno, quizás podríamos haber esperado un poco. Bueno, hay gente experta, hay gente que está evaluando, esta es mi opinión más personal. La verdad Pero es que dirías estamos dentro. que es más grande el riesgo hoy de volver a unas clases presenciales que el riesgo para la salud mental que venías describiendo para niños y Sin adolescentes. poder asegurar que los protocolos se puedan cumplir por todos, y de vuelta, a mí se me hace difícil que un docente a cargo de, supongamos, un grupo reducido de 25 niños de 6 años, pueda estar diciéndole a esos niños, digamos, que se cuiden. Se lo va a trabajar, quizás se haga con media presencialidad, implicaría, digo, pero si yo tengo que pensar que eso sea para todos, para todas las escuelas de la región, por lo que conozco el territorio, yo lo veo poco probable. Poco probable que todas las escuelas privadas, públicas, en cualquier barrio estén en las mismas condiciones, sin poner además en riesgo a los docentes. Pero bueno, no es mi campo, ¿no? Digo, esto, cuando elaboran los protocolos, uno también tiene que confiar en que lo que hacemos de salud no lo hacemos, digamos, nosotros lo hemos hecho poniendo el cuerpo, lo hacemos con ciertos cuidados. Si yo veo esto, digo, estamos tan cerca de que la vacuna pueda empezar a ser masiva y que eso implique bajar los niveles de contagio, bajar los riesgos, que bueno, habría que pensarlo mucho. Habría que pensarlo mucho. Sé que es algo que se está trabajando mucho. Creo que también hay algo en cada familia que tiene que empezar a trabajar, ¿no? Esta demanda también es una demanda que ha sido muy presente por parte de las familias, de que el lugar es necesario. Creo que también hay cierta cuestión de la presencialidad, que nadie duda de que los niños necesitan este contacto, pero bueno, lamentablemente yo creo que hay que poner en la balanza el riesgo, ¿sí? Y trabajarlo mucho. No hay una respuesta única. Para terminar, vuelvo sobre el comienzo, cuando hablábamos de esta otra pandemia que afecta a la salud mental, más invisibilizada, no tan visible, y la falta de recursos humanos. Si hiciéramos un paralelismo, digamos, para la pandemia del coronavirus, ya hay vacunas, llegarán a un ritmo más lento, más rápido, pero ya hay vacunas. En el caso de salud mental, por la escasez de recursos humanos, diríamos que ni siquiera todavía tenemos las vacunas en producción. No tenemos ni las camas de terapia ni los respiradores. Somos un grupo de agentes, mucho menos de los que deberíamos ser históricamente, que sabemos que estamos, que elegimos estar, trabajamos, porque además sabemos que cuando llegamos y podemos trabajar en determinadas condiciones, eso tiene efecto, que previene un montón de cosas que después terminan siendo tapas de diarios y uno se lamenta por qué pasan. Bueno, la clave para nosotros es el acceso. Y el acceso quiere decir que aquellas personas que
sepan, lo necesitan, hasta nosotros mismos, otros profesionales, otros agentes de salud puedan determinar que es necesario, sea una intervención que no demore demasiado ante distintas situaciones que tengan que ver con lo que llega ahí. Pero bueno, para eso sí es necesario tener una red que hoy por hoy en Comodoro estamos muy lejos de poder tenerlo. Sebastián, gracias por compartir estas reflexiones, por esta información en este espacio y nos mantenemos en contacto como siempre. A ustedes siempre por el espacio y a disposición para lo que sea útil. Hemos dialogado con el licenciado Sebastián Núñez. Será hasta el próximo encuentro en estas entrevistas para ADN Sur TV. Muchas gracias.